importante esto, sobre todo con lo que puede ser en relación dentro de 2 semanas. Vamos a ver, ojalá que no ocurra nada, digo. Pero con esta foto que hoy tenemos de Santa Fe, de los bares repletos de personas, de la gente andando por las plazas, por la peatonal, aunque hay una meseta, números muy bajos, ¿no? Hoy la ciudad de Santa Fe tuvo 159 casos. Claro. Sí, lo que pensaba era, bueno, gracias a la vacunación, creo que se está empezando a ver en el país un descenso, que va a ser un buen descenso de los casos, pero como ocurrió en la Argentina y como ocurrió en todo el mundo, ¿no? Las epidemias son locales de algún modo. Primero tenés el pico en la zona del AMBA, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y después siempre con unas semanas un poquito más atrás, llega a Santa Fe, a Córdoba. Así que por ahí ustedes van a tener esa meseta un poquito más, pero después los casos debieran empezar a bajar, sobre todo porque la vacunación está funcionando bastante bien. Por lo menos van a bajar los casos de hospitalizaciones y muertes, esperamos, ¿no? Y creo que se está viendo bastante en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA en general se está viendo bastante. Así que yo creo que eso se viene. Ahora, mientras tanto, para ayudar a la vacunación haría falta que esta carrera entre el virus y la vacuna, haría falta que ayudemos a la vacuna y no al virus, ¿no? Y bueno, con las aperturas, con bares, escuelas, restaurantes, reuniones, terminamos ayudando más al virus que a la vacuna, ¿no? Así que, bueno, esa es la pelea de muchos lados. Acá en Estados Unidos hay una cosa muy parecida, en lugares donde ha habido mucha menos vacunación, han crecido los casos de la variante Delta un montón. Por suerte todavía no está tan entrada en la Argentina la variante Delta, pero bueno, recién los escuchaba que ustedes ya tienen 2 casos confirmados, con lo cual sí, seguro que hay más. Sí, 2 casos de 2 turistas que vinieron de los Estados Unidos, permanecieron aislados en Ezeiza, tras dar positivo a los testeos, y bueno, después se confirmó que se trataba de esta variante. Yo después le quiero preguntar específicamente por la variante Delta, pero usted sabe que acá en Santa Fe, y justamente esto lo traigo a colación porque yo a usted lo sigo desde hace bastante en Twitter, en esta red social, que además lo pueden buscar a Ernesto, es @Ernestor, ¿no? Con doble R. Es la cuenta de Twitter, muy interesante. Y hoy justamente, hace muy pocos minutos, escribió un tuit que tiene que ver también con una situación que pasa acá en Santa Fe. Nosotros hace una semana, en realidad la semana pasada, el lunes, arrancamos la semana con una nota con la ministra de Salud, con Sonia Martorano, y ella nos brindaba un dato que nos preocupó mucho, que tiene que ver con una cantidad de un 50% de jóvenes, jóvenes yo lo digo, ¿no? Pero es entre 18 y 35 años que no se anotaron en cuanto a la vacunación. Y hoy usted habló acerca de esta situación en su cuenta, que le digo la verdad, esta pregunta no estaba, yo me había preparado algunas consultas, pero esta no, y le pregunto porque en serio, usted hoy escribió, no entiendo, ¿le tienen miedo a una vacuna porque creen que es experimental? Bueno, ¿qué puede contarnos acerca de esta relación y además de muchos jóvenes entre 18 y 35 que nos están escuchando y que no se anotaron? Sí, hay un miedo histórico irracional a las vacunas, ¿no? Qué sé yo, la aguja, toda la historia. La realidad es que las vacunas son el remedio más seguro de la historia de los remedios. Si uno quiere hurgar en los remedios que tomás para otras condiciones, tienen baja eficacia, tienen muchos efectos secundarios. Las vacunas no tienen casi nada, salvo molestias el primer día, porque hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Despiertan la inmunidad, y al hacer eso tenés dolor en el brazo, tenés en algunos casos fiebre, tenés molestias por ahí un par de días. Pero sacando eso, las vacunas son lo más seguro, lo más inocuo que hay, porque una vacuna, sobre todo estas vacunas modernas, es simplemente un pedacito del virus, un pedacito inocuo del virus, no tiene nada que ver con todo el virus. Y la vacuna en sí, una vez que produjo inmunidad después de una semana o algo así, ya no está más. Así que
Es el dolor de 2 segundos de un pinchazo más apreciado posible que podías tener para curar una enfermedad. Y en este caso encima tenemos la ventaja de que terminó siendo, todas las vacunas terminaron siendo tan eficaces, tan buenas, que realmente previenen la enfermedad, previenen la hospitalización y previenen la muerte de modo brillante, ¿no? Se está viendo en montones de países y creo que se empezó a ver en la Argentina. ¿Y por qué es tan importante? Hoy la gente que tienen que entender acerca de la vacunación, ¿no? ¿Por qué es tan importante que estén vacunados? Bueno, es importante para uno mismo porque, bueno, te salva, más allá de que los jóvenes tienen menos problemas con la enfermedad, igual un pequeño porcentaje termina en el hospital y no la pasan bien. Así que evitarse eso ya es uno. No, obviamente para la población un poco de más edad es vital, es necesario para mantenerse vivo si te infecta el virus. Pero además es vital comunitariamente, ¿no? Vacunarse es necesario para terminar terminar con la circulación de este virus. Este virus no solo mata gente, destruyó las economías, nos arruinó estar con amigos, con familiares. Es hora de terminarlo y el modo de terminarlo es lo único que tenemos esencialmente para terminarlo es las vacunas en estos momentos. Sin las vacunas estaríamos por mucho tiempo confinados, algunos saliendo, otros no, lentamente todo el mundo contagiándose. Las vacunas evitan todo eso. O sea, tenés 2 opciones acá. O te inmunizás con una vacuna o te inmunizás con el virus natural. Uno tiene un montón de riesgos, el virus natural, el otro no tiene ningún riesgo. Así que, bueno, como decisión debiera ser relativamente simple. Ernesto, con respecto a la variante Delta, y ahora sí me meto en este tema que también es de lo que quizás poco sepamos, pero que en este caso se habla mucho, o por lo menos hay cierto temor cuando se habla no, porque la variante Delta, entonces ya es como que lo escuchamos de otra manera. Hoy ¿qué se sabe de la variante Delta? Y después preguntarle si es más peligrosa que las otras variantes, que lo que había sido en su momento la cepa Manaos, lo que había sido la cepa California y tantas otras cepas. Digamos, ¿qué es lo que se puede, cómo nos describiría la variante Delta? La variante Delta no es más peligrosa para uno, para el que se contagia con la variante Delta, no la lleva peor que con cualquiera de las otras variantes. ¿Cuál es el problema con la variante Delta? Es la más contagiosa de todas las que conocemos hasta ahora. Y aparentemente por bastante, ¿no? Ya las nuevas variantes, la británica, la de Manaus, eran más contagiosas que el virus original de Wuhan. Bueno, este es posiblemente 2 veces más contagiante que el virus original. ¿Qué quiere decir eso? En los números, con el virus original pensábamos que en promedio cada persona contagiaba a otras 2 o 3 personas. Con la variante Delta, cada persona contagia a entre 5 y 6 personas. Eso, pensá en el crecimiento exponencial. Si haces la cuenta, yo hice la cuenta con pocos números. Una persona con el virus original que cada día contagiara a 2 personas y esas 2 personas contagian a otras 2 y a otras 2 y a otras 2, en 4 días tenías 30 personas contagiadas. Con la variante Delta, contagiando el doble, en 4 días tendrías 300 personas contagiadas. Ahora, multiplica eso por un montón de personas y por un montón de días, no solo 4 días, y tenés una epidemia nueva, y es lo que se ve en todo el mundo. Si vos ves, por ejemplo, en Estados Unidos, hace 2 semanas era un 6% nomás de los nuevos casos eran la variante Delta. Enseguida pasó al 20%, enseguida pasó al 50%. Hoy Estados Unidos tiene 83% de los casos nuevos son la variante Delta. Y esto tiene que ver con esta exponencialidad, esta gran contagiosidad de la variante Delta. Por eso hay que frenarla, porque bueno, va a contagiar muchísima más gente que antes. Por suerte, hay una buena noticia en todo esto, que es que las vacunas funcionan con la variante Delta. Pero cuanto más gente contagias, primero, las vacunas no son perfectas, no es que el 100% está protegido. Y segundo, que todavía tenés un montón de gente sin vacunar. Con lo cual, aún en la gente joven que tiene una incidencia de la enfermedad seria muy baja,
pongamos que un 3%, si vos sumás los números y creás miles y miles de infectados, bueno, un 3% de miles es un montón de gente, ¿no? Es decir, que, bueno, Ernesto, ese es el problema con la Delta. Claro, ese es el problema con la Delta, es decir, que la Delta contagia más, pero no por eso es más peligrosa, digamos, no por eso es más fuerte, o al menos también esto teniendo en cuenta que hoy hay gran parte de la población está vacunada, entonces también ahí hay como un freno, ¿no? A por lo menos la peligrosidad que después termines en una terapia intensiva. Exactamente, y por eso decía antes, la carrera entre el virus y la vacuna, tenemos que retrasar al virus y acelerar la vacuna. Y si hacemos eso, vamos a terminar bien. Los datos que uno ve de Reino Unido son muy positivos, ¿no? Porque los casos están subiendo casi a los niveles de la temida segunda ola de diciembre-enero. Están llegando a esos mismos números. Sin embargo, las hospitalizaciones son muy pocas comparados con hace 5 meses, y las muertes son muchísimo menos aún. Así que, de vuelta, esa es la buena noticia, pero tampoco debe interpretarse como el viva la pepa de, bueno, claro, protegido, no importa nada, porque dentro de la población va a haber un montón de gente para quienes la vacuna no es protección suficiente. La gente muy mayor, aún vacunada, tiene más peligro de que la enfermedad progrese a mala. Así que bueno, hay que todavía un poquito más, hay que seguir cuidando. ¿Y la clave está en las fronteras? La clave está en tratar de controlar esto, tratar de aquellos que vengan de afuera, que se los controle, que veamos esta variante, porque evidentemente es peligrosa desde ese punto de vista de la contagiosidad. Pero hay que el punto de atención del gobierno es en las fronteras para frenar esto. Y es un modo de retraso eficiente, es el más barato. Yo entiendo perfectamente que a la gente que está afuera esperando para entrar le fastidia mayormente, ¿no? Pero ¿cuál es la alternativa para no lograr que la Delta se imponga y cree desastre? Sería una cuarentena estrictísima de nuevo, como en algunos países están empezando a hacer, ¿no? Hay países que están volviendo a cuarentena estricta, Australia mismo, para evitar la Delta, porque no tienen vacunas. Bueno, Australia mismo también está controlando las fronteras, así que como modo de retrasar, porque también tenemos que entender que es casi imposible, y volviendo al ejemplo de que ustedes en Santa Fe ya tienen por lo menos 2 casos, sí. Debe haber más, si hay 2, hay más, pero por lo menos retrasar, porque las epidemias no son solamente la dinámica del contagio, sino es cuánta gente empezó. El ejemplo que te daba de con una persona terminás con 30 en 4 días, o con la Delta terminás con 300. Bueno, si en lugar de empezar con 1 empezás con 10, estás multiplicando por 10, estás ya hablando de en 4 días tener 3.000 personas contagiadas. Entonces, todo lo que retrase ese número, todo lo que haga que en lugar de que haya 10, haya 1, es a favor. Y de vuelta, yo lamento que algunos tengan que sufrir el no poder volver a casa por unos días, pero la situación sanitaria del país obliga a tomar medidas como estas. Ernesto, le pregunto, siendo optimista, ¿cuándo piensa usted, sin que sea futurología, ¿no?, que se podrá volver a una pseudo normalidad a nivel mundial? No algunos países, como ya está sucediendo, en que el Reino Unido, por ejemplo, ya levantó las restricciones, sino más o menos que se pueda volver a vivir normalmente, como para pensar en algo de una esperanza. Sí, yo creo que relativamente pronto, y para mí una gran sorpresa, por ejemplo, en Estados Unidos fue que cuando se empezó a sentir que había alivio, el retorno a la normalidad fue brutal, rapidísimo. La gente afuera, en los negocios, en los bares, en los restaurantes, todavía no 100%, por ejemplo, no hay gente, depende en qué estado, no hay gente en los estadios, hay menos gente en los lugares públicos, la gente no va al cine. Pero el retorno a la normalidad es rápido y depende exclusivamente de las vacunas. Y los ejemplos de los países como Reino Unido, Estados Unidos, son países donde el virus circuló mucho, con lo cual hay cierta inmunidad por la simple infección natural, y se vacunó mucho.
esa combinación hizo que realmente los casos bajaran un montón. Ahora, con la variante Delta en Reino Unido volvieron a subir un montón, pero con las vacunas el drama es menor. Lo mismo Estados Unidos. Yo creo que Argentina, que está llegando, ya pasó el 50% de por lo menos una dosis de vacunados, que con un gran porcentaje de la población de más riesgo vacunada, yo creo que le falta poco y yo, como dicen muchos, para la primavera yo estoy seguro que va a haber bastante normalidad. Quisiera que la normalidad no sea demasiado normal, por lo que estamos viendo de vuelta en Reino Unido y en esos lugares, que si no terminás con el problema bien, no terminás con el problema, ¿no? El problema vuelve, la economía no se termina no termina de rebotar 100% mientras siga habiendo gente que se sigue contagiando, gente que entonces no puede ir a trabajar, gente que no puede salir, no puede consumir porque tiene que hacer cuarentena de 7 días porque es contacto estrecho. Bueno, cuando lleguemos a ese nivel bajo de circulación del virus, habría que ser fuertes como para tratar de terminar con el virus y poder vivir normalmente. Pero la normalidad, yo creo que sí llega septiembre, octubre, yo creo que un gran grado de normalidad va a llegar a la Argentina. ¿Y hasta cuándo va a seguir mutando? Digamos? ¿La mutación es permanente en el virus? Sí, absolutamente. Es permanente. Las mutaciones son simplemente errores que comete el virus. Cada vez que el virus se reproduce, comete errores y ese error es una mutación. La mayoría de las veces, el 99,9% de las veces, muta y no resulta en nada o es peor para el virus. Pero cada tanto hace una mutación que lo hace mejor al virus, o sea, peor para nosotros. Si cada vez que el virus se reproduce puede producir una mutación, este es el problema también con la circulación del virus en la comunidad. Cuanto más gente haya haciendo circular el virus en Brasil, en Argentina, en Reino Unido, en Estados Unidos, eventualmente van a aparecer variantes que le escapen a las vacunas. Y ahí nos metemos en un problema porque tenemos que entonces volver a rearmar toda la campaña de vacunación como de cero. Porque una vez que aparezca una variante que le escapa a las vacunas, sonaste. La vacuna no sirvió más, hay que empezar con una nueva. La buena noticia también en eso es que ahora sabemos cómo hacer vacunas rápido y es muy posible que si hubiera que dar una tercera dosis el año que viene porque aparezcan variantes que le escapen un poco a las vacunas o mucho, eso se puede hacer en 3-4 meses, se puede tener la nueva vacuna. Pero hasta el momento no hubo variantes que le escapen a las vacunas, eso también es positivo, ¿no? Eso es muy positivo, le escapan un poquito. Cada vez que hay mutaciones, las mutaciones son errores que el sistema inmune no aprendió a reconocer. Entonces, cada vez que aparece una mutación en el virus, hay una parte del sistema inmune que en ese lugar donde está ese cambio, esa mutación, no puede tocarlo. Pero el virus es muy grande, o sea, todavía queda mucho lugar para cambiar y que el sistema inmune todavía lo reconozca. Así que, por ahora, algunas de las variantes reducen un poco la eficacia de las vacunas, pero entre un 10 y un 20%, pero como te decía al comienzo, con las vacunas siendo pero tan buenas, una reducción del 10-20% no le hace demasiado mella, sigue siendo buena y efectiva. Ernesto, yo la verdad me quedaría charlando toda la tarde con usted, pero la verdad que me estoy quedando sin tiempo. Y además, no solamente para conocer acerca del virus, para seguir aprendiendo acerca del virus. A mí estas notas son de tal valor para conocer realmente cómo va funcionando y qué son las mutaciones, cómo funciona todo, sino también porque usted fíjese que no solamente por lo que nos comentó acerca de la variante Delta en este caso, sino también porque lo que dijo fue casi una campaña de vacunación, digamos, para que aquellos que nos estén escuchando, que todavía no se anotaron, lo hagan, porque realmente es muy importante. Muy importante. Así que yo quiero agradecer de corazón desde la ciudad de Santa Fe, usted que está en los Estados Unidos con muy poco tiempo, porque sé que trabaja mucho también y que tuvo este tiempito ahí para atendernos. Muchas gracias. No, por favor, fue un placer. Además tengo muchos amigos en Santa Fe, así que... Bueno, ¿quiere mandar algún saludo? ¿Alguno que
Que Y se si me están acuerde. escuchando Eduardo, Liliana y Marco, que son como nuestra familia, viven un tiempo acá y la mayor parte del tiempo en Santa Fe, así que son de los dos lugares. Perfecto, seguramente les va a llegar. Un abrazo grande, Ernesto, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes, cuando quieran. Por favor, absolutamente. Bueno, Ernesto Resnick es un argentino que hace mucho tiempo está en los Estados Unidos, es biólogo molecular, es biotecnólogo, reside en los Estados Unidos, en Minnesota, más precisamente. Bueno, tuvo la deferencia de atendernos, salir por la plataforma Zoom, lo escuchamos, lo vimos, y realmente, más allá de que Muy la nota claro. fue en detención de la variante Delta, de lo que genera la variante Delta, que no es más peligrosa que las otras variantes, sino que es más contagiosa, pero además también de la importancia que tiene, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, la vacunación. Y, por ejemplo, vos escuchás a especialistas como Ernesto y lees un mensaje, por ejemplo, que te dicen: Adriel, tengo 5 hijos adolescentes y ninguno se la quiere poner. Pero viste la Después de- razón, lo que te, o sea, Sí, sí, da una, sí, una está razón ahí. que es una fake news que está, o sea, a ver, puede pasar que llegue esa información, pero lo importante es que cuando tengamos algún familiar que diga, no, mirá, me dijeron que la vacuna hace esto, hay que buscar información en gente que realmente sea confiable. En este caso, por ejemplo, él nos dijo, las vacunas son excelentes, están muy bien hechas y o sea, son la única forma que tenemos para combatir el virus. Y sin las vacunas no vamos a poder combatir el virus y vamos a tener que pasar mucho tiempo encerrados. Entonces, ya está, ¿no? O sea, me parece que hay que buscar fuentes confiables, información certera, no atacar a las personas, por ejemplo, de la familia que te dicen, no me quiero vacunar por esto, sino entregarle información Claro. para que pueda, Persuadirlo, ¿no? exactamente, Más que nada. para que entienda que lo que en realidad es malo o es nocivo para el cuerpo es el virus, no la vacuna. Absolutamente. Esta nota en un ratito la van a ver reflejada en airedigital.com, porque las noticias en Aire de Santa Fe, primero siempre. Coronavirus.